Ya estamos de vuelta, seguimos en Noticias Expreso, las 10:04. Ayer la Democracia Cristiana firmó un protocolo de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. En el marco de la discusión sobre el pacto fiscal hay un punto bien relevante que se ha abordado en esta negociación y que tiene que ver con el aumento de impuestos a la renta y desde qué piso se podría aplicar ese aumento. Vamos a conversar del tema junto al diputado de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga. ¿Cómo está, diputado? Hola, buenos días, ¿cómo estás tú? Muy Aquí bien, estamos en la gracias por el Cristiana. contacto. Diputado, bueno, ayer se firmó este protocolo de acuerdo, un paso bien relevante porque se van ya generando algunos acercamientos para avanzar en este pacto fiscal. ¿Qué fue lo que los llevó finalmente, diputado, a firmar este protocolo en particular respecto a lo que tiene que ver con el impuesto a la renta? Nosotros veníamos trabajando con el Ministerio de Hacienda en la construcción de un acuerdo que tuviese tres elementos que a nosotros nos parecían muy fundamentales. Primero, que lo que hiciéramos en materia tributaria apuntara al crecimiento económico con más empleos. Eso es tremendamente importante. Chile necesita volver a tener crecimiento y necesita volver a generar empleo y empleos de calidad. Y en eso los pactos fiscales pueden ayudar, como también pueden retroceder. Entonces, para nosotros era muy importante poner eso arriba de la mesa. Lo segundo que nos parecía importante poner arriba de la mesa es que el pacto fiscal tenía que apoyar finalmente a los sectores medios y apoyar a las pymes. Y hay un conjunto de normas específicas que van a estar en el proyecto que apuntan en esa línea. Y lo tercero, naturalmente, que es una recaudación adicional para el gasto social, particularmente para dos temas. Un tema es los mayores recursos que requerimos para seguridad en Chile, para fortalecer a las policías, para fortalecer la inteligencia, para finalmente tener mejor seguridad, y lo otro para terminar con las listas de espera. No va a ser posible con esta reforma terminar totalmente, pero sí reducir significativamente las listas de espera. Entonces, en esa línea hemos venido trabajando y finalmente el gobierno accedió a estas materias. Yo diría que una cosa bien fundamental es que el gobierno tenía pensado tener un aumento en el impuesto a la renta desde el tramo de 3.200.000 hacia arriba. Nosotros dijimos, no nos parece en ese tramo, tiene que ser un tramo superior, por lo tanto el tramo de 4,5 millones hacia arriba. Después, en materia de fomento a la inversión, una rebaja en el impuesto a la utilidad de las empresas para favorecer la inversión, pero de la misma forma eso va compensado, ¿diputado?, con otros aumentos de impuestos al capital, de manera tal de tener esta recaudación mayor. Es algo, ¿diputado?, bien técnico, tiene hartos elementos técnicos, pero finalmente crecimiento con empleos, apoyo a la clase media y a la pyme, y naturalmente lo otro que nos importaba, que hubiese una recaudación para apuntar a seguridad y a terminar con la lista de espera. Ahora, en particular respecto al tema del impuesto a la renta, había generado harta discusión sobre cuál era el umbral donde se podía aplicar este aumento en los distintos tramos de ahí hacia arriba. Se fija en 4,5 millones de pesos finalmente. ¿Por qué ese nivel? ¿Por qué ese es más razonable o más aceptable para ustedes que el que se había propuesto antes en torno a los 3,2 millones de pesos? Lo que apuntaba el gobierno con 3,2 millones, primero, no tenía mucho efecto en recaudación total, por lo tanto no era tan relevante respecto al total de la recaudación. Segundo, porque hay un conjunto de profesionales que están en ese tramo que nos parecía que finalmente ellos siempre pagan impuestos. Quienes tienen renta, quienes tienen ingresos por el lado no solo de su sueldo, sino que también por el lado de sus inversiones, están en el tramo superior, ¿no? Y por eso nos parecía que en ese tramo era... No nos parecía, porque finalmente apuntaba a profesionales en ese rango en distintos lugares del país. Tomando en cuenta además que el proyecto anterior que había presentado el gobierno tenía el tramo de 4,5 millones, no de 3,2 millones. Entonces decíamos, ¿por qué innovar? Si el otro le faltaron los votos, ¿por qué quiere llegar más abajo todavía? Porque no lo dejamos en los 4,5 millones y compensamos ese aumento de impuestos con otros impuestos a la ganancia de capital, por ejemplo, que es finalmente lo que se decidió. Ahora, ¿no? y lo que acordamos. De todas maneras, y señalar una cosa bien específica. Sí, adelante. No, una cosa bien específica respecto al aumento de capital. Alguna gente nos dijo, cuidado con los impuestos al aumento del capital, porque significa que cada vez
que las acciones de las compañías generen una utilidad, va a haber un impuesto y eso puede afectar las pensiones de las chilenas y chilenos. Entonces, expresamente nosotros señalamos en nuestro protocolo de acuerdo con el gobierno que quedan eximidos de ese aumento de impuestos los fondos de las pensiones de las trabajadoras y los trabajadores de todo Chile. Bueno, son un conjunto de cosas técnicas bien específicas las que conversamos con con el gobierno. Quienes lideraron esto por nuestra parte fue la senadora Yarna Proboste por el Senado, el diputado Eric Aedo por la Cámara de Diputados, y en conjunto han estado trabajando desde el mes de diciembre o noviembre del año pasado para construir un acuerdo que finalmente es el que firmamos Diputado, ayer. de todas maneras, este principio de acuerdo o este protocolo ya generó reacciones en la oposición. Muchos califican que es injusto cargarle la mano a esos segmentos, por más que es un monto alto de ingresos, ¿no? Estamos hablando de 4,5 millones de pesos. El diputado Mellado, por ejemplo, ha planteado que esto es seguir castigando a aquellas personas a las que le ha ido bien en la vida y a los que han avanzado, que han sido exitosos, etcétera. Y planteaba que era injusto, básicamente, un argumento que se repite en otros sectores también, establecer este impuesto. ¿Qué dice usted frente a esos argumentos, a las críticas que han surgido ayer? Las dietas parlamentarias están sobre ese rango. A nosotros, al revés, nos parecería injusto no incluir a quienes legislamos en el aumento de impuestos si es que va a haber otro impuesto. Entonces, esto tiene que ver, primero, con que son sueldos muy altos. Segundo, donde no está lo fundamental está en materia de renta de capital. Y tercero, que argumentar en contrario significa argumentar en favor de que no suban los impuestos en las altas autoridades. Y a mí me parece que eso es impresentable. Ajá. De todas maneras, el mismo argumento, digamos, podría haberse extendido un poco más abajo, ¿no? Hasta los 3,2 millones de pesos. Claramente eso no es clase media, alguien que gana 3,2 millones de pesos, un poco más que eso. Claro, pero estamos hablando de profesionales que solo pagan impuestos a través del sueldo y no de la renta de capital. ¿Ah? Entonces, eso hace la diferencia respecto al tramo más alto. Y lo segundo que hace la diferencia respecto al tramo más alto, que en el tramo más alto están las altas autoridades del país. Por lo tanto, que las altas autoridades del país queden exentas de los aumentos de impuestos me parecería también un poquito impresentable cuando estamos haciendo una reforma global. Diputado, mirando más en global el pacto fiscal en todo caso, ¿usted cree que se está encaminando bien para poder avanzar en la Cámara de Diputados realmente? Bueno, finalmente hay que construir un acuerdo amplio. Este proyecto tiene varios beneficios para la pyme y para la mediana empresa. Se ha presentado la próxima semana o en 2 semanas más. Y naturalmente que se está trabajando en construir un acuerdo lo suficientemente amplio para que sea aprobado. Al gobierno le queda camino por avanzar. Nosotros hemos firmado este protocolo, pero entendemos que otras fuerzas que tienen representación parlamentaria también tienen que dar su opinión y ir sumándose a este protocolo o incorporar otros elementos a este protocolo de acuerdo que nosotros firmamos. Vuelvo a decirlo, lo central, más allá de los instrumentos, es que haya crecimiento económico y que genere empleo, fundamental para Chile, que haya apoyo a los sectores medios y dentro de ello también a las pymes, y tercero, que genere la recaudación necesaria, porque la recaudación es importante para poder financiar, por un lado, más recursos para seguridad ciudadana, muy importante en Chile, y por otro lado, más recursos para reducir, y yo espero que en el futuro terminar con la lista de espera en la salud en Chile. Diputado, ¿y usted cree que esta reforma no tendrá efectos desde el punto de vista del crecimiento, que no va a afectar la capacidad de crecimiento en un momento en que ese es un asunto bien prioritario, ¿no? Recuperar capacidad tendencial de crecimiento. El crecimiento requiere 2 elementos, entre muchos otros, pero 2 que son fundamentales que aborda esta reforma. Primero, certezas. En la medida que nosotros logramos un acuerdo en materia tributaria, hay certezas para los inversionistas para saber cómo se va a mover hacia adelante. Si esto queda abierto y siempre queda peleado y se aprueba por un voto, se rechaza por un voto, finalmente queda abierto y esa incerteza hace que los inversionistas la piensen 2 veces antes de meter sus recursos. Y segundo, es que en lo que tiene que ver con las inversiones, con las nuevas inversiones, hay una rebaja en los impuestos. Cuando se rebaja 27 a 25% en el impuesto a las empresas. Entonces, la verdad que esta es una reforma que tiene ambos elementos. Por eso la firmamos, por eso inicialmente no las tenía, por eso
por eso llevamos conversando desde noviembre, pero finalmente creemos que lo que acordamos con el Ministerio de Hacienda tiene ambos elementos, los elementos de crecimiento económico, los elementos de recaudación, y además, con algo muy importante para nosotros, apoyar a los sectores medios y apoyar a la pyme. Diputado, queríamos preguntarle también respecto a otro tema. Ayer aquí en CNN Chile estuvo el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, refiriéndose a lo que había ocurrido en el Senado la semana pasada a propósito de la elección de la mesa directiva, que sabemos terminó con un quiebre importante. Considerando ese dato y la nueva configuración de fuerzas del Senado, el senador Núñez hacía un llamado a que el gobierno convocara a la presión ciudadana para empujar las reformas claves, porque él las ve cuesta arriba definitivamente después de lo que ocurrió la semana pasada. ¿Qué le parece a usted esa invitación que está haciendo el senador Núñez, esa declaración? Creo que los gobiernos tienen que construir acuerdos. Y sin duda, si es que las distintas ideas que se proponen tienen respaldo en las encuestas, naturalmente que eso facilita, pero los gobiernos tienen que construir acuerdos, más que arrinconar a quienes piensan distinto, y eso puede servir para polarizar puede servir para polarizar una discusión, pero si se quiere avanzar, los gobiernos lo que tienen que hacer es ir construyendo acuerdos con las fuerzas que no están en el gobierno. Nosotros, cuando hemos firmado este protocolo, nosotros no estamos en el gobierno con Hacienda para avanzar en el pacto fiscal, es porque estamos convencidos, lo que firmamos es bueno, pero también estamos convencidos que solo se avanza en la medida que se construye acuerdo. Entonces, claro, lo que se diga en las encuestas puede ayudar, pero si el propósito del senador Núñez es polarizar, yo no estoy para nada de acuerdo, porque más bien creo que el propósito para avanzar es construir acuerdos en seguridad, en reforma de pensiones, en los temas económicos y tributarios, como veníamos conversando, en salud, para terminar con la lista de espera, también para resolver el problema de los afiliados del ISAPRE, en educación, solo para decir los principales hoy día. Después tenemos que construir acuerdos también en cómo resolver los problemas de vivienda. Entonces, la verdad que si lo que plantea el senador Núñez es una estrategia para construir acuerdos, bienvenido, pero si lo que plantea el senador Núñez es una estrategia para polarizar, creo que va por el camino equivocado. ¿Y cómo interpreta en todo caso ese llamado después de lo que ocurrió la semana pasada? ¿Qué lectura hace de la posición en la que queda el gobierno desde el punto de vista de los balances políticos? O sea que hay una ola conservadora en todo el mundo. En todo el mundo hay una ola conservadora expresada en el presidente Milei en Argentina, el expresidente Bolsonaro en Brasil, el expresidente, quién sabe, hoy día candidato Trump en Estados Unidos. En Chile tiene expresión también en republicano, y esa ola conservadora, la derecha en un sentido extendido, se ha ampliado al incorporarse demócratas a la derecha en el Senado. Y naturalmente que quienes creemos que debemos enfrentar esa ola transformadora, tenemos que actuar con inteligencia, pero entendiendo también que dentro del progresismo hay miradas distintas. Hay una mirada que quiere polarizar, mira las declaraciones que hoy día dice el senador Núñez, y hay otra mirada que es avanzar con acuerdo, que creemos que representa de alguna forma la democracia cristiana y el socialismo democrático. Bueno, en esa línea creo que tenemos que buscar cómo avanzar con acuerdos y convencer a la ciudadanía y convencer a otros que tenemos que avanzar en cada una de estas materias. Bien, diputado, solo para terminar, usted integra la Comisión de Relaciones Exteriores y me gustaría preguntarle respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela en particular. Esta semana fue bien relevante por definiciones electorales, pensando en la elección presidencial, y Corina Yoris, que es la candidata presidencial de la alianza opositora de Venezuela, denunciaba este lunes que el régimen de Nicolás Maduro había bloqueado su inscripción para competir en las elecciones del 28 de julio, justo cuando está venciendo el plazo finalmente. ¿Cómo califica usted ese hecho? ¿Cómo califica el desarrollo de estas elecciones presidenciales tan relevantes allá, con todos los cuestionamientos que hay, por cierto, sobre Maduro? La situación de Venezuela es una dictadura, toda vez que los poderes del Estado no tienen la separación o no cumplen con el estándar de separación de las democracias, ¿no? Esta es una dictadura que no se instaura por un golpe militar, como fue la dictadura en Chile, sino que horadando las distintas instituciones. Dicho eso, de las dictaduras se puede salir. Sí, se puede salir, pero la comunidad internacional en su conjunto tenemos que estar atentos a la situación de Venezuela, de manera tal de que las elecciones que se han convocado sean libres,
sean con libertad de acceso a la prensa, los distintos candidatos y candidatas opositores puedan ser inscritos, y por supuesto que es una señal de alerta y alarma a los problemas que han tenido hoy día los opositores, como por supuesto lo han tenido hacia atrás. Todo el respaldo desde Chile a la oposición venezolana para recuperar la democracia en Venezuela. Diputado Undurraga, gracias por su tiempo esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, gracias.